Ya es hora. Bueno, Ya. vamos a orar. Señor, gracias. Qué rico eres y qué rico nos hace sentir juntos. No en balde está escrito, ¿verdad? Qué hermoso es estar juntos, Señor. Bendito seas. Bueno, bendícenos. Permite que disfrutemos enormemente este ratito, sobre todo para amarte más. Y también, Señor, para crecer nuestra capacidad de servicio, de liderazgo, de entrega, de compromiso, todo eso. Bendice a todos, por favor, y a quienes nos acompañan a distancia, y que sigamos como congregación en el caminito trazado por ti y cumpliendo lo que quieres. Pero también te pido que a todos y según las necesidades de cada cual, las ministres, Señor, por el nombre. Amén. Muy bien, muchachos. Vamos a empezar primero con las chambitas y vamos a platicarlas tantito. ¿Qué pasó, mi niña? Me acomodé. Estás lastimadita. Como que me estoy queriendo enfermar. Catarro. ¿Te molesta? Bien, entonces vamos a empezar con las chambitas. Y llega muy oportuno las chambas, no solo como el quehacer propio del instituto, sino reflejando hasta este momento todos nuestros contenidos, porque como dije hace unos días, es ético, es nuestro camino. Entonces, estamos con que vamos a desarrollar los principios que nos sustentan como denominación, lo que nos da contenido. Entonces, yo diría que no van estrictamente en un orden, salvo los primeros dos. Cristo cabeza, Cristo Señor y Biblia. Y ya el resto, los 5 siguientes, que son importantes, ninguno se menosprecia, pero no requieren un orden. Pero esto sí me veo medio dogmático, contradiciéndome, ¿no? Es el colmo del evangélico, pero hay un poco de dogmatismo en poner estos dos como pronunciados principales que dan razón a los 5 siguientes. Aunque nunca se han manejado así en la historia, jamás se han manejado así, que estos dos dan sustento a los demás, pero es evidente que es así. Entonces, estamos diciendo Jesucristo es Señor. Y como un compendio de nuestro quehacer, no solo ponemos la postura neoevangélica progresista, sino ponemos todas las plataformas con las que se contempla este enunciado. Entonces, describimos cómo lo ve el fundamentalismo, cómo lo ve el pietismo, cómo lo ve el dogmatismo, el Cristo histórico, el Cristo cósmico, bueno, hasta parusia, todo lo que implica la cristología. No quiere decir con eso que sea necesariamente nuestra postura, sino es una información. Lo que estamos diciendo es que cualquiera que acceda a este contenido se dará cuenta de que el pronunciado Jesucristo es Señor tiene un montón de variantes que después pondremos la conclusión, si quieren, si gustan, del mismo instituto. Como podría darse que en cada uno de sus quehaceres podría poner la personal. Y eso lo aglutinamos al final. ¡Pum! Podríamos hasta poner una posición del instituto, pero no como dogma, sino simplemente como un artículo de fe para ser trabajado, por decirlo así, en la siguiente generación. Porque si decimos es punto final, ya lo echamos a perder. Pero si decimos es punto y coma, estamos diciendo sigue el espacio para los que nos continúan, ¿sí? Entonces, vamos a platicar un poco, ya dado que estoy esperando que ya se lo pasen a nuestro editor, para que el editor lo arme, ¿sí? Quita, ponga, añade, engrandezca, así, pula, lo que se repite, lo que no, ¿sabes? ¿Sí? O como son de distintos, pues a lo mejor hace un compendio y ya en el libro lo pone y sale nuestro primer pronunciado.
platiquemos de Jesucristo es el Señor. Sí, pero antes cuando decías que te veías un poco dogmático de que fueran esos dos elementos, pues yo creo que no, porque estamos hablando, si hablamos de Jesucristo el Señor, pues nos estamos remitiendo precisamente al impulso original. No podemos ser sin ese impulso. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado y resucitado. Entonces es el fundamento de lo que somos, En la fe. de nuestra fe, en mi humildad. Pero fíjate que fue muy inteligente, pero porque te voy a decir una cosa. El impulso original es una definición dentro de lo que es la sociología de la religión. O sea, la disciplina sociología, la materia, la disciplina sociología de la religión, estudia las religiones y estudia el cristianismo. Y dice, ¿cuál es el punto de partida de todas? ¿Sí? Que no es lo mismo a historia religiosa donde vemos las actas de nacimiento de las denominaciones. Pero en sociología de la religión vemos la razón de ser y el nacimiento de la religión. Entonces, nada que ver con los principios, pero todo que ver con esta conclusión, porque, bien has dicho, ¿qué es el cristianismo? Es el impulso original. ¿Qué hace nuestro contenido el impulso original? ¿Con qué se aperturan los principios bautistas? Con Jesucristo el Señor. El impulso original no puede ser de otra manera. Brillante aportación que ninguno en la historia lo ha mencionado, ¿eh? Derecho, nadie, ni yo lo había pensado, ni lo había dejado por escrito, y vale la pena, vale mucho la pena, porque fíjate, en todo lo que se ha trabajado de principios bautistas de mi abuelo Anderson y Baker, es que como se escribe, Baker y otros historiadores renombrados en la denominación, el mismo Macalier, mi tutor, ninguno ha dicho lo que tú acabas de decir. Ninguno. Todos nos vamos con los puros principios, sin el sustento de no solo nuestra denominación, sino el contenido de la cristiandad. Brillante, Perita, muchas gracias. Y vale la pena que eso quede una acotación enfática al inicio de esto, sí. Ahora, si hay dogma, porque al decir que es inamovible el punto de partida con estos dos principios, ya estamos cayendo en un dogma. Que el colmo, la ironía, es que somos adogmáticos, pero es la excepción que confirma la regla. Lo que estamos diciendo es que será imposible vivir sin dogmas, como habíamos hablado del gris, que no es blanco y negro el mundo, sino es una combinación de blanco y negro, del gris o lo menos malo. Lo que estoy diciendo es que no es tan malo ser dogmático con estos dos, que continúan los más 5 y los devolvamos a nuestro gusto. Sin embargo, sí tiene que quedar como dogma que sin impulso original y sin revelación por escrito, no hay nada, no hay nada. Brillante, sí, brillante. La Biblia, nuestra autoridad, cierto. Que no autoritarismo, como menciona Fromm. Pero ahorita mencionamos eso, que también es muy bueno lo que maneja Fromm en cuanto a el dominio y el poder, del poder de o el poder sobre. Hablando del autoritarismo y la Biblia. Pero primero estamos en Jesús. Entonces, ¿qué quieren comentar acerca del pronunciado Jesucristo Señor? Desde sus distintas plataformas, pietistas, fundamentalistas, dogmáticas, histórico, cósmico. ¿Dogmático o histórico? Jesucristo, el Señor. A mí me costó trabajo entender cómo, si Jesucristo vivió en una época hace 2000 años, hubiera sido el creador de todo, de la creación del mundo,
¿no? Todos los datos que traemos data de miles de años y de Jesucristo estábamos hablando nada más de 2000 para acá. Pues es que son la misma persona y como que ahí patinaba como la misma persona. Bueno, a través de tanto o escucharlo de una manera y de otra, fui pues ubicando la Trinidad. Era otra cosa que también me costó trabajo. Pero de principio no ubicaba yo. Cristo 2000 años, creador, miles de millones de años. Él fue. Bueno, eso. Ok. Interesante observación de Turo, porque nunca lo mencionamos, sobre la preexistencia de Logos, ¿verdad? Y Colosenses tiene un apartado precisamente al inicio, el apóstol Pablo, acerca del Logos preexistente, creador y sustentador. En él todo fue creado y por él todas las cosas subsisten. Esto no lo vimos en Cristología, pero viene el caso de mencionarlo, es que no podía darles todo. Fíjense, cada apartado de teología sistemática era un semestre. Entonces, cuando acabamos, cuando Fer ya tenga las barbitas así de chivo, todo canoso, pues no, así está joven, vigoroso, pues así lo queremos siempre. Entonces, déjenme comentarles un poquito de eso. Hay dos palabras griegas que son importantes aquí. Una es logos y otra es rema. Rema como remar, como el verbo remar, pero no es verbo, es sustantivo y quiere decir palabra. En el griego kiné, que algunos pronuncian koiné, como pronunciar spring air, o como yo que dije baker en vez de baker. En el griego kiné, rema es la expresión, la palabra. El griego no tiene que ver con el judío. Son civilizaciones distintas, muy diferentes. Pero la revelación escrita es judeo-cristiana. Entonces, se escribe en griego con la fuerte influencia del judaísmo. Ahí es donde las culturas chocan y hacen un sincretismo, porque los escritores del Nuevo Testamento judíos escriben en griego, aunque hablan arameo. Era un relajo. Eran políglotas. La civilización del Nuevo Testamento hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego. Griego porque era la cultura. Latín porque era el imperio. Judío, hebreo, porque era la herencia. Y arameo porque era el idioma popular. Entonces eran políglotas. Y decimos que aquellos pescadores sencillos que traían gente de campo, vamos a decir, ¿no? De mar, pescadores, eran ignorantes, pues ya quisiera yo manejar, como ellos manejaban varios idiomas, de cuna, ¿sí? Ahora, hay una cosa muy interesante, el hebreo se estaba perdiendo, por eso en el periodo intertestamentario se tradujo el Antiguo Testamento en griego, con los 70, la famosa Septuaginta. Y para recuperar el hebreo, la cultura del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, realmente hace un esfuerzo por educar a sus hijos en lengua hebrea. Pero Jesús y la gente del Nuevo Testamento, de los evangelios, hablaba arameo. Que no Pablo. Pablo ya manejaba griego. Bueno, el hecho, y todo esto sucede por lo siguiente. Cuando traducimos el Nuevo Testamento,
a nuestro idioma o cualquiera, al español, no solo traduzco del griego, tengo que traducir el idioma griego, pero con el trasfondo judío que existe en los términos. Y eso es lo más difícil. En lingüística, decir el Nuevo Testamento en la universidad va a chafear. Bueno, va a equivocarse, chafear. Y esto es porque se va a ir con la finta del griego clásico, y es cuando nos sucede, por ejemplo, con el verbo amar, que le dan distintas connotaciones a fileo, agapí, eros, ¿y cuál era el otro? Les dan distintos sentidos. Y hay que leer el griego, pero pensando en hebreo. Eso es lo difícil. Cuando tú traduces cualquier idioma, piensas en el idioma en el que estás traduciendo. Pero al traducir el griego del Nuevo Testamento, no puedes pensar en griego solo. Sí. Tienes que pensar en griego, pero como judío. Ese es el grave problema. Porque son escritores judíos, excepto Lucas. Entonces, todo esto es, por lo que dijo Turo, y voy a ir, pero tengo que darles el contexto. El término dabar hebreo se traduce palabra o cosa. Tiene las dos traducciones. Entonces, solo en el contexto, tú te das cuenta si significa palabra o significa en hecho. Porque para el pensamiento hebreo rústico, la palabra era una acción. No podía desligarse el decir con el hacer. Iba junto. Es como el verbo lamar, aprender y enseñar. Van juntos porque no puedes enseñar si no has aprendido para su mente. Pero nosotros tenemos diferencia. Ya nos cuesta trabajo entender eso. Por eso también nos cuesta trabajo entender del Nuevo Testamento el tiempo verbal auristo. Es muy difícil de entender si no piensas como griego, cómo está en un tiempo verbal todos los tiempos. Es anona, o sea, te deja perplejo con eso de que Dios ya está con los resucitados y transformados en la eternidad. Y tú dices, no, pero aquí estamos. Sí, por el Espíritu Santo todavía. Bueno, no entremos a eso. Entonces, cuando en el griego se quiere usar el término palabra, van a usar el término rema, que rema es más la expresión. Pero cuando se emplea logos, se está pensando en palabra hecho. Cuando la pone el Nuevo Testamentario, no la pone nada más con el sentido de palabra, sino la pone en el sentido judío de palabra acción. Y todo esto es por esto. Es por dos caminos. Uno, porque Juan en el prólogo, o logos, estín, feo, etcétera, está diciendo el esquema neoplatonista, que tenían distintos avatares, porque se pensaba en Zeus, la divinidad griega tan alejada, y luego se van acercando otras divinidades como avatares, y el famoso neoplatonista Demiurge lo enfocan con el Dios del Antiguo Testamento. Y el logos, que está arriba, logos y Sofía, sabiduría, y alethía, verdad, y soí, vida, todo eso, son avatares ahí flotando en el mundo de los dioses, de la mitología de los griegos. Entonces Juan, cuando toma logos, quiere decirles que su Dios tan lejano, tanto como Zeus o el que quisiera, porque tenían distintos pensamientos sobre eso, quién era el Dios más puro, pero dice Juan, el logos agarra la divinidad y se hace carne, genetosarse, y cuando dice se hace carne, es una bomba atómica al pensamiento griego, porque para el griego no puede estar el espíritu y la carne juntos, porque uno es malo, el otro es puro. No, es una dicotomía imposible de lograr, pero para el hebreo es posible, porque para el hebreo, nefesh, ruach, basar, carne, cuerpo, espíritu, es una sola cosa. El hebreo decía, ahí está el alma de Pera, el alma de Nel y el espíritu de Turo, o sea, es una sola entidad, una sola cosa. Entonces, para el hebreo es muy fácil verlo, para el griego es imposible, pero cuando agarra Juan el logos y lo encarna, también está yendo a logos como palabra hecho, el dabar, por esto. Porque en el prólogo del Génesis, que Juan está pensando en el platonista, pero también está
como hebreo, está hablando de Vayomer Adonai, y dijo Dios. Entonces, aquí viene esto que es muy curioso. La palabra hace, y dijo Dios sea Vayomer Adonai Vallejior, y dijo el Señor sea la luz. Estaba Juan diciendo, y ese es el esquema de los judíos, aún en el Nuevo Testamento griego, la palabra estaba chambeando. Es decir, Dios creó por la palabra hecho, y esta palabra toma carne. Entonces, a lo que estaba diciendo Turo, ¿cómo es que estamos hablando de Jesucristo Señor con 2000 años de historia? No, es que la preexistencia de Cristo, que no es el Cristo preencarnado como hablan los dogmáticos fundamentalistas, el ángel del Señor, cuando leen en el Antiguo Testamento el Cristo preencarnado, no. O Jesús se encarnó o no, punto. No es un preencarnado, simplemente es la divinidad en ese accionar como el ser integral que es, que por la palabra crea. Entonces, la palabra es el agente creador. Por eso en Colosenses el apóstol Pablo puede decir, y él es el que origina todo, y por él está sustentado todo. Y él es el principio de todo, y luego el primogénito de toda creación, pero no quiere decir que fue creado, sino que en la resurrección, Pablo ya revuelve todo, es el primero en resucitar de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa es la conclusión del enunciado de Colosenses. Entonces, lo que está diciendo es, Jesús, por llamarlo así, mejor el Logos, o Dabar, hace. Dios hace por la palabra, y al hacer por la palabra, ahora la palabra está encarnada. O sea, Jesús tuvo chamba siempre, porque es eterno. Ahora, nada más hay una observación que yo hago, si ustedes lo quieren manejar está bien. Términos persona, términos Trinidad, yo no los manejo. Si ustedes los quieren manejar está bien, nada más valdría la pena que pusieran la acotación. Uso la palabra Trinidad, conciliar, no me acuerdo en qué concilio les dije que sale, quizás fue Calcedonia, 451, por ahí así. No, o quizás fue Trento, ya me hiciste dudar, tengo que checarlo bien. Pero es palabra conciliar, así como persona. Porque igual persona está terriblemente usado. Persona ya hace un triteísmo. Porque el ser de Dios, los modos del ser de Dios, como dice Carlos Barth, no se pueden definir como persona, dado que esto lo hace distinto del otro, aunque sí sigue siendo uno. Nada más que aquí no podemos jamás explicar cómo puede ser Dios Padre, siendo Hijo y siendo Espíritu Santo, pero no los divido como personas, aunque sí como función, porque el Padre es uno, hizo algo, Jesús es otro, hizo otra cosa, es más, toma forma humana. Bueno, pero eso es un misterio y así salgo por el atajo como ratón y me escondo en el hoyo y digo, ya no me hago bolas con esto, pero eso es de lo que está hablando. Jesús preexistente en carne, no en ser, siempre ha sido, agente creador. Por eso Juan usa el Génesis y usa el neoplatonismo para hacer su prólogo, y luego Pablo hace una recapitulación y dice, Él es el principio de todas las cosas, y en Él todo fue creado, y por Él todas las cosas subsisten y las sustenta. Es fenomenal el prólogo de Colosas. Sí. Y con lo de Turo, pues Cristo siempre ha sido, solo que no se había manifestado en carne, como también dice el Nuevo Testamento. Por supuesto. Pues no sé si puedo decir. Jesús no nace, es decir, déjenme explicarme mejor. Jesús no llega a la vida en su encarnación. Jesús toma manifestado la forma humana, como bien dice Filipenses, el kenosis. Ahí en Filipenses usa otro verbo Pablo, kenosis, cuando está traducido se despojó. Yo prefiero traducirlo como sacrifica la comodidad. O sea, ya ven que los psicólogos manejan la expresión tu ambiente de confort o cosas así, dicen, sales de tu zona de comodidad.
Eso es kenosis, ¿Qué es lo que porque es? podía quedarse en el plano, en esa dimensión. Yo prefiero decir plano o dimensión, que lugar, en esa dimensión espiritual extraordinaria, y renuncia a la comodidad, a la zona de confort. Eso es la kenosis, ese es el vaciamiento, y entonces se encarna. Y eso es lo que pongo en mi calaca por andar filosofando y haciendo teología. Esa es eterna, esa me encanta, ya está bien quemada, pero me gusta. Sí. Dime, o sea, contesté. Ya terminó, ¿sí? Pues no sé si puedo leer lo que tengo para que me ayuden. Si quieres leerlo, si quieres, coméntalo, lo que tú Pues yo prefieras. prefiero leerlo. Muy bien, Recio, para que te oigamos bien. Yo hablo sobre el Cristo cósmico. Ah, pues es esto, eso es lo Ajá. que estamos hablando. Jesucristo es nuestro Señor, y en su naturaleza de Cristo cósmico, resucitado y glorificado, es quien camina día a día con el creyente, aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Es el Cristo que en interacción con el Padre es providente, misericordioso, sustentador. Con el Espíritu Santo toca los corazones al arrepentimiento y acompaña día a día con su presencia, siendo amigo, consolador, confidente, amante, el centro de la vida del cristiano. Es el Cristo presente, aunque invisible, pero presente esperando el momento de su manifestación, parucía, y entre comillas, como la energía eléctrica que siempre está y con un apagador se enciende la luz. Y entre paréntesis, Pastor Sergio Valle. Y que cada cristiano, al percatarse de ello, crece en su amor, conocimiento, comprensión de este maravilloso ser que llena la vida, y en su atemporalidad nos ve ya glorificados juntamente con él. El Cristo cósmico es el primogénito de entre los muertos. Es nuestra esperanza, es nuestra realidad. Y yo puse algo de la iglesia, pero a lo mejor se tiene que quitar. Permíteme tantito antes de que vayas con la iglesia. Un par de sugerencias nomás. Ajá. En la manifestación, yo pondría última. La última, es decir, sí, desde esta dimensión. Sí, y la otra, si me citan, no pongan pastor, porque todos los libros al citar, todos los libros al citar nada más ponen el nombre. El nombre, ok. Sí. Entonces dime manifestación, aunque visible pero presente esperando el momento de su manifestación. Última, sí, desde el plano humano, pero eso ya no se explica. Manifestación última, ya no lo digo. No. A nada más con parucía. Y con comillas, eso con de comillas. la cita de la electricidad, Sí, está lleva con comillas, Sergio Valle, nada más. Sí. Es que cualquier autor en cualquiera de sus libros nada más cita el nombre del citado. Luego, no sé si digo, yo digo, y la iglesia ha escogido en Ajá. su cambio de paradigmas, y entre paréntesis, donde las cosas y conceptos se tienen que actualizar, está descubriendo la maravillosa experiencia de caminar día a día con nuestro precioso Salvador, y así, en el nombre de Jesús, se doble todas rodillas, que esto es ¿verdad? En su crecimiento diario en esta hermosa relación con el más supremo ser del universo. Y yo nada más haría la pregunta, ¿y cómo está cambiando el paradigma de la iglesia? O algunos de la iglesia. Con algunos de la iglesia, pues en esta experiencia en esta diaria experiencia de ir caminando con él, descubriéndolo en sus diferentes manifestaciones de amigo, de compañero. Ya. Ajá. Entonces lo aclaro nada más. Sí, muy interesante, muy bien. Eso es en cuanto al Cristo cósmico, el resucitado. Pero podría caber como parte de esto, del Cristo cósmico, el pedacito que acabamos de decir. Sí. O sea, sí, resucitado, obviamente, está en un quehacer. Pero desde antes Pero de nacer. siempre ese quehacer ha estado. Entonces lo agrego. No se interrumpe encarnado, pero le da otra asignación. Ok, entonces agrego antes de esto. Quizás. Lo vuelvo a... O como un paréntesis, quizás mencionar, y en la encarnación, no sé si puede decirse tarea principal, porque desde antes de la fundación del mundo estaba esto ya de la muerte, resurrección, ¿no? Su quehacer climático, quizás, quehacer climático,
¿no? Bueno, lo apunto la idea y la... Quehacer climático, sí, porque aquí lo chido no fue la creación, no fue que No. sustenta todo, es la muerte y resurrección, resurrección. porque desde antes de la fundación, o sea, y aquí entramos a algo bien rico, ¿no? Desde antes de que estuviera Adán dando guerra y Eva, bueno, Eva más que Adán, pero desde antes de eso, ya estaba Salió de Adán. el Cristo, ¿qué? Pues preexiste. Sí, ya, no, desde antes de la creación ya estaba Ya era. el determinismo de la muerte y resurrección. Dicen Hechos, por el anticipado consejo de Dios, los decretos, por el anticipado decreto de Dios. Sí, es extraordinario, ¿eh? La razón de ser del planeta, de la creación, es la cruz y la resurrección. Fíjense nada más qué cosa, ¿eh? La razón de ser de la vida es Sí, la sí. muerte, resurrección. Sí. Es impresionante. Sí. Pero se menciona como que es el plan preconcebido de Dios, la salvación de la humanidad. Sí, unos le dicen el plan. Yo omito esos términos Lo que por trillados y porque son tan usados por el fundamentalismo y el pietismo que adrede prefiero usar sinónimos, nada más para no tener semejanza, ¿no? Tanto es mi neurosis en mi ética de desmitologizar que ni siquiera quiero usar los términos pietistas o fundamentalistas, sino quiero sinónimos, quiero otros. Pues ya ven, es la ética del pastor, ¿no? La neurosis de no quiero ser dogmático, no quiero ser el fundamentalismo, entonces hasta las expresiones son sinónimas porque pues, quiere decir, eso sí, Dios tenía esa intención. Eso es lo pasmoso. Dios tenía, o sea, ¿por qué hiciste las galaxias, los planetas, el mundo, la vida, el ser humano? Para la cruz y para la resurrección. Bárbaro. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo, ¿no? Para que de él tengas memoria. Pues por él hice todo. Qué bruto, ¿no? Qué tamaño. Cuando yo lo pienso siempre me quedo anonadado de la razón de ser del ser. Ahora sí que es el ser de Dios, es la muerte y resurrección. Échenle más. ¿Qué hicieron de fundamentalismo? ¿Qué hicieron de pietismo? ¿Qué hicieron de dogmatismo? ¿Qué hicieron de neoevangelicalismo? ¿Qué hicieron de todo eso? ¿Todavía no? Pues Vámonos. hay que confesar que no entendí qué teníamos que hacer. Ah, muy bien, corazón. Entonces O sea, a sí. mí me tocó el pietista, Ajá. pero primero tuve que investigar qué onda con el pietista. Claro. Entonces, de toda esa investigación, pues fue lo que le pasé a mi papá. Una parte de lo que se basa o en lo que se basó cuando se originó y esa parte. Porque si no la entendí. Sí. Está bien esa documentación. El pietismo es esto. Ahora lo que faltaría es, y ve a Jesús así. Ah, eso es, o sea, ya lo anoté. Ajá. En base a los 5 principios, bueno, tengo que sacar cómo vivir. Pero no te apures, mi amor, porque ahorita no era necesariamente la finalización. Estamos en el transcurso de... Y bien las preguntas para hacer las aclaraciones y hacer el trabajo. Sí, no es nuestra posición, pero escribo acerca de ella. Y digo, los pietistas ven a Jesús Señor así, y así, y así, y así, y así, en base a precisamente lo que es el pietismo. Y para, por ejemplo, ver qué es el pietismo, Ram, en su diccionario de teología contemporánea, tiene un apartado muy claro, los pietistas, o bueno, Google, San Google, como dicen mis hijos, ¿no? Que ya trae de todo, y dar esas conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay tantos evangelios. Estamos trabajando la carta a Galacia, que dice, bueno, los Gálatas no es exactamente un lugar, sino son una zona alrededor ahí, ¿no? Y les dice, no hay otro evangelio,
y todos decimos, sí es cierto, no hay otro impulso original. El punto es que sí hay, porque según las interpretaciones se dan estos. Y entonces es lo que estamos manejando. Los quintos evangelios, la interpretación pietista. ¿Cómo ve el pietista a Jesús Señor? Que es radicalmente opuesto a como lo veo yo, no evangélico progresista. Pero estamos hablando de dos Jesuses distintos. Y eso es lo interesante que estará en nuestro compendio, para que cualquiera que llegue a él y lo abra, descubra incluso dónde está puesto y descubra quizás si quiere permanecer ahí, que está en su sacerdocio, o quiere hacer un cambio. Es el mismo Cristo, nada más es el modo de cómo se ve. O sea, es la misma pregunta de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces unos contestan y otros contestan y otros contestan. ¿Sí? No sé si quieras comentar algo del pietismo adrede. Bueno, es mucho de sentimiento, es mucho del momento. Según lo que leí, se basa, no tiene fundamento bibliográfico, no tiene como todas el peso académico, sino es pura interpretación. Entonces, emotiva. Cualquiera, al menos en el movimiento, cualquiera podía interpretar, siempre y cuando sea dirigido hacia Dios y que sí. Emociones. Emoción, y era momentáneo, por eso también dice que no prosperó en cuestiones de trascendencia de documentos ni nada así, porque no tenían bases, no tenían ningún tipo de base más que el momento. Lo que sí vi y se me hizo interesante fue que también fueron los que iniciaron con los misioneros, con ese mismo movimiento. O sea, toda la actividad misionera fue en base a eso. Y con los movimientos de avivamiento y de santidad del sur de Estados Unidos. Y miren, hay otra cosa muy chistosa aquí. Esto trasciende denominaciones. Aunque podemos identificar el origen en una denominación particular, por decirlo de esa manera, ha impregnado a las denominaciones. Y la manera de impregnar a las denominaciones no ha sido otra cosa que por la literatura popular. Las librerías, vamos a decir cristianas, pero las librerías, sus escritos, sus contenidos, muchos de origen pietista, que aunque no son académicos, sí escriben, pero escriben desde el lado del corazón, los sentimientos. La culpa de todo esto la tuvo Kempis, Tomás de Kempis, con un librito famoso que se llamó La Imitación de Cristo. Ese librito, La Imitación de Cristo, y después llevó a los movimientos de santidad de Sheldon. Sheldon, un contemporáneo, ya escribe sus pasos. Pero fue Kempis quien se ilustra, y estábamos hablando de ya los movimientos reformados en Europa, desde donde empieza el pietismo a tomar fuerza, que hace este libro de La Imitación de Jesús, viendo precisamente no el trasfondo académico, exegético, histórico, sino el momento emotivo, sensible, sentimental, que después de unos años, en un poquito más de generaciones, 2, 3 generaciones, Sheldon lo toma para escribir en sus pasos. Entonces, toda su teología es la pregunta: ¿qué haría Jesús? Pero descontextualizando absolutamente su mundo, y aún el de Jesús. Entonces, ahí es donde no empatamos. No estamos diciendo que el discípulo no siga al Señor, pero no estamos diciendo que tienes que ser un imitador, sino tienes que ser un comprometido, como diría Fromm, con tu personalidad, lo que te hace único, que no imitas a otro, pero con tu temperamento y con tu carácter, que da tu personalidad, ser productivo, que es lo que veríamos ahorita, tu productividad, que no quiere decir ser un manipulador, porque el poder es tanto de hacer como estar sobre de. Y el autoritarismo en las iglesias y de los pietistas es estar sobre de. Tengo un caso que ahorita nos está llamando mucho la atención, con una niña de Zacapu que vive en Morelia, que no puede estar como Lorena y Chávez porque los domingos está trabajando, pero la persigue un pentecostés en su chamba, porque esta niña, con otro rollo,
se mueve en su libertad en Cristo, y este hombre le dice, no puedes oír esa música, no puedes tener ese gusto, no puedes, ¿cómo te dices cristiana? Ajá, y es el poder sobre pietista, de donde la tasa está marcada, la regla que está tasada y dice, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no es cierto que seas salvo o cristiano, si no andas en estos paradigmas, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de entrar al texto, ¿quieren comentar algo más de Cristología, Jesús Señor? ¿Sobre cuál quieres chambear, mi Fer? ¿Qué te gusta? No me den guerra a mi Fer, no me molesten a mi Fer tan noblezote, tan lindo muchacho. ¿El qué, mijo? Ah, perfecto. Y en Puebla hay muy buen ejemplo de eso, mijo. Pero, oye, sí, las iglesias bautistas viejos están, pero... Ah, bueno, entonces te salvaste. No, sí, ok. El fundamentalismo, que es la tocaya o la siamesa del pietismo, nada más que en rígido. El lado contrario. Si el pietista ya era complicadón. Y lo que no terminé de decir es que se transmina a las denominaciones y se transmina a todos los tiempos. En nuestra congregación, en cualquier congregación bautista, hay un marcado pietismo de apeso, de que siento, de que quiero. Ahora, no estoy diciendo que en un devocional, en un culto no sientas, no estoy hablando de eso, pero que no fundamentes tu fe en eso. Ese es el asunto. Sí, no Porque siento, si no soy hipócrita. Por ejemplo. Y la otra cosa que iba a preguntar, Perdón. ¿es pietismo o fundamentalismo cuando algunos dicen, no, es que Cristo no se enojó o su enojo fue santo cuando echa fuera los... Contesten ustedes, ¿qué es eso? Cristo era humano. Ajá, pero ¿es pietista o es fundamentalista? pietista. Es pietista. Ahora, ¿cuándo se convierte en fundamentalismo? Cuando dice tú no te enojes porque Cristo no Cuando se hace dogma. Ajá. La clave es cuando el pietismo se echa a perder, que ya está echado a perder, pero cuando se dogmatiza. Y entonces ya queda como regla, como ley. Porque una cosa es esto del pietismo, y ay, siento así, todo, y otra cosa, pues ya queda reglamentado. Porque el fundamentalismo, fundamentos, ya son el sistema y reglas de dogmas. Sí, incluso desde un escrito que empiezo, que es dogma, que es fundamentalismo, que es pietismo, creo que por ahí, y ya, exacto, son los escalones, ¿no? Y nuestra denominación adolece mucho de eso, ¿sí? Muy bien. ¿En 5 minutos o qué? Vamos a ver. ¡Ay, Jonás! Bueno, Fromm cita a Jonás. Va a hablar de Jonás. Y va a hablar de la personalidad de Jonás. Bueno, estamos... Aquí es Lucas, Pellón. Acá es Gálatas. Ese es el sermón. Sí. Estamos en Gálatas. Y dice aquí, entonces, que decíamos, toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y describí lo que es, si se comen, ¿verdad? Como la castración o los perros, se consumen. Con esto de el que los estorba. Ahora, miren, a mí me llama mucho la atención cómo empieza el versículo 16, porque dice Pablo, paseen de un paseo. Está en la Reina y probablemente en varias, anden. Y es aquí como imperativo, y en el griego es la expresión de, bueno, para que entro a esos tecnicismos, pero es un paseo. Es disfrutable. Es el paseo en el espíritu, que es muy distinto. Yo normalmente ando y siempre eso me hace caminar muy aprisa, me hace no... Por ejemplo, yo soy terrible para andar en el centro.
La gente anda caminando, viendo así cositas y yo, ¿a dónde voy, no? Es como, por ejemplo, andar en coche y andar a pie, que es lo que dijimos. Pero todavía mejor es no camines a prisa y ve reparando en el monumento, en el letrero, en la florecita, en el sol, en los pajaritos. Es el paseo, ¿sí? Por eso ponía el ejemplo, yo ando muy a prisa, camino muy a prisa, y no percibo, no veo. Tú me has dicho muchas veces, ¿ya te fijaste? No, no vi, porque a lo que iba, ¿no? Entonces eso no es. Lo que es paseen, paseen. Es un paseo andar tan hermoso, tan lindo, ¿sabes cómo me gustan, cómo los quiero? Paseen en el espíritu. ¿Qué pues? ¿Cómo ves a Pera? Nos echa. Nos distrae. Me quitan la inspiración, pies. Pasear es más bonito. Pues hombre, es un paseo. Ir al mar. Es disfrutable. Es disfrutable. Paseen en el espíritu, no satisfaciendo el hedonismo. Ajá. Pero vamos a tener como sinónimo de carne la ley. Vamos a tener como sinónimo de carne la ley. Y eso lo vamos a ver con más detalle la próxima, porque ya estoy a 2 minutos de terminar. Pero no me quedó claro el de pasear en el espíritu. Ajá. A ver, explica. Sí. Andar como regla legalista, rigorista, Te limita. y la otra como un accionar de motivación interna, disfrutándolo, apreciándolo y no solo obedeciendo. Mira, vamos a ver si sirve. Bueno, sí. Andar es motivación externa y pasear como una motivación interna. O sea, que salga de ti el disfrutar, andar en el espíritu, y usa la expresión, que no andes en el espíritu porque viene como un pedido. Porque en Reina Valera sí es un imperativo, una orden, Ande. Una sí, por supuesto. Como una regla a seguir. Ayúdame, ¿qué es un subjuntivo? Un subjuntivo es el modo verbal que se refleja en sí mismo. Ajá. Que lleva hacia la misma persona. Es reflexivo. Ok. Sí, porque es una expresión subjuntiva. Y me quedo con eso, porque es más, y por eso lo traduje pasear. Aunque el verbo es más pasear que andar. Pero también en el modo es más reflexivo, es más interno, es más no es reflexivo de sentimiento, sino de reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo vivo? Es el espíritu ando por que debo, tengo, me mandan, o porque lo disfruto. Me sale. Y no me sale porque lo sienta, sino me sale porque me gusta. O sea, hasta este momento la exhortación paulina es: no andas por legalismo, viejo. Andas por gracia. Y al andar por gracia, es una situación que tú estás apreciando y luego entonces estás disfrutando. Yo siento, mira, por ejemplo, pienso en mi unión de jóvenes, ¿no? Mi unión de jóvenes era un desastre. ¿Perdón? ¿Qué? La mía también. Bueno. El que traía carro propio estaba en la unión. O sea, nada más vean la tontera, ¿no? Bueno, pienso en mi unión de jóvenes. Difícilmente yo tenía una motivación interna, dado que todo era una presión externa para una ethos, para una ética. Y ahora veo, muchos de los que fueron líderes en su tiempo y de los fuertes, en el alcohol, en la apostasía, en todo eso, y digo, y yo, que era la oveja negra, estoy en el pastorado cumpliendo casi ya 40 años del mismo, ¿no? Entonces es la paradoja. Y es lo que se preguntan, ¿cómo está en esto?
por el toque del Espíritu y por la sumisión al mismo, ¿no? Que el otro era el blog fundamentalista, ¿no? Hago porque tengo que hacerlo y para que vean que lo hago y para tener un puesto de posición, lo que habla Fromm como el poder sobre, porque Fromm va a decir, en el arte de vivir, la productividad es la clave, y la productividad es la potencia del hombre, ¿no? Y la potencia del hombre se deriva en dos cosas, el poder de hacer o el poder sobre, y nosotros estamos hablando de la potencia de, no sobre, y el fundamentalismo y todo eso es el poder sobre. O sea, te digo cómo tienes que hacerlo y luego entonces no lo haces, no eres el círculo. Y aquí no estamos reglamentados. Por eso usamos las cosas, por eso yo me burlo de las calabacitas en esta temporada, calaveritas, y juego con eso, no me pasa nada, ¿no? Pero es fundamentalista. No, ¿cómo? Del diablo. Cállate del diablo. Ajá. Pero en fin, aquí tenemos que terminar lamentablemente, pero sigan chambeándole, muchachos. Sigan pegándole duro, arrastrando el lápiz, porque va a salir un compendio de teología contemporánea. Linaje escogido. Si hacía falta. Bueno, vamos a orar. Otra vez te damos gracias porque el sentido de todo esto es amar y que nos concedas eso. Y también entre nosotros, porque como vimos, es pasear, es un paseo, es un día de campo, la vida en ti y contigo y entre nosotros. Qué rico ver la fe así, qué rico ver la iglesia, el ministerio, absolutamente todo. Bendito seas, que eso se contagie para todos lados. Y te pedimos, por quienes también nos acompañan a distancia y por nuestros seres tan amados, bendición. Acuérdate de todos. Lo ruego por el nombre. Amén. Antes, bueno, ya preparaste.